Pues seguimos. Y os decía que tengo un terremoto de mujer conmigo hoy. Ella es una apasionada de la nutrición. Es médico, está súper especializada en que comamos bien, nos cuidemos mucho. Conchita Vidales, ¿Qué tal, bien tenerte Sonsoles? por aquí. Pues sí, la verdad que me hace muchísima ilusión estar esta tarde contigo y bueno, pues eso, charlar, porque es que venir aquí es, bueno, pues contar las cosas, pero al final es una conversación entre profesionales y sobre todo amigas. Totalmente. Que es así. Yo, para que os hagáis una idea, preparé unas preguntas como siempre, ¿no? Para más o menos organizarnos esa escaleta en cada uno de los programas, y le he dicho antes de empezar, yo no sé ni lo que te voy a preguntar, porque hay confianza y sobre todo lo que quiero es escurrirte a tope con esos datos que conoces, que practicas y demás, pero para que te conozca un poco más las personas que nos escuchan, ¿por qué viene esa pasión por la medicina y la nutrición? Pues mira, Sonsoles, la pasión por la medicina viene desde que era pequeñita. O sea, cuando yo era muy pequeña, fíjate que en mi casa no hay médicos que conozcamos, o sea, no tengo ningún abuelo médico, ni tíos médicos, nada, cero. Qué bueno. Y yo, yo siempre digo que es pues un anhelo, un don que puso ahí Dios en mi ser y lo desarrollé, ¿no? Porque desde pequeña, te digo, me escondía, jugaba con batas, yo me hacía mis propias batas, cogía cables y decía que eso era con lo que escuchaban los médicos. Y fíjate que yo soy muy curiosa, siempre he sido, yo creo que es una de las cosas que me caracteriza, siempre quiero saber esto por qué y esto por qué. Entonces cuando el médico venía a casa, cuando los médicos entonces íbamos a casas, bueno ahora todavía vamos pero es más difícil, y yo decía, bueno, ¿y este señor con barba, por qué me pone esta cosa que está fría y ya sabe lo que me pasa? Digo, bueno, esto es magia, para mí era magia, digo, yo quiero saber qué hay detrás de esa magia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Y luego la nutrición viene después. La nutrición viene porque yo hago una beca Erasmus en Italia y entonces allí voy a un instituto de endocrinología y nutrición, me formo allí durante un año y fíjate, no, en principio no era mi objetivo, yo quería ser pediatra y mira dónde he acabado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí pues empiezo a tener más relación con el mundo de la obesidad, los tratamientos. Y me doy cuenta que la nutrición es fundamental en la medicina. Es decir, los tratamientos pues antibióticos, todos los tratamientos que tenemos actualmente, por supuestísimo son necesarios, pero es que la nutrición juega un papel fundamental en todas las enfermedades. Se podría decir que es un tratamiento no farmacológico. Totalmente, totalmente. Fíjate que ahora estaba haciendo estudios sobre la microbiota, lo que antes llamábamos la flora intestinal, y bueno, pues todas esas bacterias que componen el intestino es que dependen absolutamente de la nutrición, fíjate, y no de la nuestra propia, sino de la madre. Es decir, antes de nacer ya casi no, estamos condicionados por la alimentación de la madre. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí también en esa faceta mía curiosa decir, ¿y esto qué es? ¿Y por qué la piña viene bien para unas cosas y no para otras? Tu día es un no parar, o sea, Sí. médico, le encanta, pero es que tenéis que ir un día a comer con Conchita Vidales. Yo he tenido la suerte de ir un montón de veces con ella y es como, no, es que mira esto, porque ahora tengo que trabajar, entonces voy a hacer mucho mejor la digestión y por tanto voy a rendir mejor en el trabajo. Digo, pues lo que tú digas, reina, porque eres la que sabe, ¿no? Pero, ¿cuál es tu día a día? Personas que te dicen qué es lo que necesito, qué es lo que no, o vienen enfermedades ya predispuestas, o personas que se quieren cuidar porque no tengan ningún diagnóstico. Hay un poco de todo. ¿Sí? Fundamentalmente ahora, fíjate, hemos pasado, es verdad, de una etapa en la que ir a alguien para que te asesorara en nutrición era sinónimo de querer adelgazar. Totalmente. O sea, el médico o el nutricionista eran las personas que te decían lo que tenías que hacer para adelgazar, y ahora está cambiando un poquito la tendencia, bastante diría yo. Ahora la tendencia es, ¿qué tengo que hacer para estar sano, para estar saludable? ¿O cómo puedo rendir más en mi trabajo? ¿Cómo puedo prevenir? La medicina preventiva, en el caso de la nutrición, también juega un papel fundamental. Nosotros ahora trabajamos mucho con análisis genéticos de predisposición genética, en la cual la nutrición juega un papel fundamental
para evitar factores que pueden hacer que se desarrollen determinados genes y que podemos evitar haciendo cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, ahora la tendencia viene un poquito más por ahí. ¿Qué tengo que hacer para estar bien? Si puedo adelgazar porque lo necesito, por supuesto, vamos a hacerlo, pero es más prevenir, es más, incluso, fíjate, ahora mismo, cuando estábamos entrando antes del programa, te he dicho, tengo una consulta online. Bueno, pues es un paciente que va a iniciar un tratamiento de quimioterapia. Y la nutrición juega un papel fundamental para que estos pacientes no hagan una desnutrición, sigan teniendo los aportes necesarios en esta etapa un poquito pues más difícil a la hora de comer, a la hora de digerir. Entonces, es que es un mundo apasionante. Claro, y como ella es así, que le encanta rebuscar y rebuscar y rebuscar, sí. Antes pues hablábamos de la parte médica, de la parte nutricional, pero es que, espérate, que Terremoto de mujer también escribe libros. Sí, también. De hecho, había algo, ¿no? que siempre yo te preguntaba y era bueno, tenemos hambre, tenemos ansiedad y está muy relacionado con uno de tus libros que a mí me encanta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Pues mira, ese libro, que el título es Lo mío no es hambre, es ansiedad, que es de Editorial Cúpula, surge por una frase que me reiteraban muchísimo los pacientes. Bueno, a día de hoy, doctora, si es que lo mío no es hambre, yo no tengo hambre, yo lo que tengo es ansiedad. Entonces, desgraciadamente, vivimos un mundo en el que cuando yo lo escribí, que ya hace unos años, bueno, sí, lo conocíamos, estaba la ansiedad presente en muchas de nuestros pacientes, pero es que ahora es el mal común, o sea, todo el mundo por H o por B tiene ansiedad. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, la ansiedad es un miedo, y así está definido, a algo que no sabemos si va a ocurrir, pero yo como me adelanto a ello. Entonces, tengo como el miedo de que eso vaya a pasar y me genera esos estados. Por supuesto, es un estado que genera alteraciones fisiológicas, taquicardia, dificultad para tragar, dificultad para comer. Mucha gente cree que la ansiedad engorda y a otras personas les adelgaza porque no son capaces de manejarlo. Y el hambre es diferente. El hambre es una situación fisiológica que se produce cuando bueno, pues los receptores del estómago mandan la señal al cerebro de aquí falta algo, aquí falta algún nutriente, dámelo o voy a estar dándote la lata un ratito. Es mucho mejor tener hambre que tener ansiedad. En las sociedades industrializadas, tener hambre es malísimo. Estoy hablando un poco para bueno, la sociedad en la que nosotros nos movemos. Evidentemente el hambre es terrible, ¿no? Que un niño pase hambre, ya nos vamos a otros campos como los que tú y yo también hemos explorado en África. Bueno, pues que el hambre es terrible, ¿no? Y deberíamos desde aquí pues siempre intentar ayudar para que esto de alguna vez se solucione. Pero en la pregunta que tú me has formulado en cuanto a hambre y ansiedad, son diferentes, porque el hambre pues, lo puedes paliar, claro, ¿no? La ansiedad a veces es más difícil. Claro, probablemente no sepamos diferenciarlo si no tenemos en cuenta lo que es cada una de las cosas. Por eso te decía, ¿no? Claro, tú tienes que hacer te tienes que preguntar a ti misma, o a ti mismo en este caso, ¿qué me está pasando? ¿Es una situación que yo voy a calmarme si tomo algo? Y luego, ojo con esto, porque hay un hambre que también es para saciar un problema emocional. Entonces, hay que saber diferenciarlo. Si evidentemente tenemos una repercusión en nuestro estado de ánimo, no se pasa esa sensación de hambre habiendo comido y quiero comer más, cuando ya lo normal sería que mis receptores a nivel del estómago y a nivel cerebral hubieran dicho, bueno, bien, ya me has dado una ración de comida, ya puedo estar tranquilo. Sigues con esa sensación, entonces ya pasaríamos a hablar más de ansiedad que de hambre. A otro nivel. De ahí, ¿no? La compulsividad muchas veces de cuando se tiene ansiedad de comer como si no hubiera un mañana, ¿no? Exacto, y eso es otro de los problemas que puede ocurrir, ¿no? Que esa ansiedad nos sobrepase, entonces ya pase a un trastorno de la alimentación, como puede ser una compulsión, una bulimia y no tener control, ¿no? Esto ya estamos hablando de trastornos más graves. Más graves, pero es que llega Navidad. ¡Ay, madre! Y eso yo no sé si genera ansiedad, genera hambre o genera una situación psicológica que le dice a nuestro cerebro, Navidad, comer. Mucho. Sí. ¿No? Celebraciones, sí. Mucho hidrato, mucho azúcar, mucho de todo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos o qué recomendaciones nos podrías dar para
Al menos para no excedernos, que luego no tengamos que encontrarnos mucho más ansiosos. Bueno, si os excedéis, aquí estamos para recibiros a todos en enero y hacer la operación. No, pero no, es una broma. Vamos a ver, en Navidad es verdad que tenemos más extras, tenemos más comidas, más cenas. Yo siempre recomiendo a mis pacientes lo mismo, estructúrate el día. Esto es importante. No dejes de comer porque vayas a comer y tampoco dejes de comer por haber comido. Intenta no saltarte esas comidas importantes. Es verdad que si, por ejemplo, la comida va a ser a mediodía, puedes compensar con una cena más ligera, pero hay que hacer esa cena. Hay pacientes que ahora está muy de moda lo del ayuno intermitente. Esto ya sería para otro programa. Otro tema, ¿no? Pero puedes compensar. En Navidad vemos algo muy frecuente que es ya no solo que engordemos o que comamos más calorías, sino el ácido úrico sube, bebemos muy poco agua porque lo sustituimos por otro tipo de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, suben los niveles de azúcar y hay subidas también de colesterol. Y todo esto va a hacer que también nuestro organismo esté menos hidratado, con lo cual hay más cálculos en la vesícula, en el riñón, que nos pueden pues fastidiar las vacaciones. Entonces, muy importante, respetar el ritmo de comidas, compensar con una comida ligera, no olvidarnos de la ingesta de frutas y verduras, siempre cuando vayamos a comer fuera o en casa, tener pues desde una ensalada de vegetales frescos. Los caldos son muy socorridos porque sacian antes de una comida, hidratan y me quitan un poco esa sensación de llegar a la comida con más hambre. Y por supuesto las frutas, tenemos que tener en casa la bandeja de los turrones y la bandeja de las frutas. Que salga primero la fruta y así no comemos tanto turrón. Efectivamente. Y bueno, pues hacer ejercicio, que también es importante, ¿no? No quedarnos en casa, bueno, si hace frío, pero tenemos que intentar pasear al menos, caminar para mantener un poquito a nuestro organismo y a nuestro metabolismo activo, ¿no? Total, pero es curioso, ¿no? Estabas comentando y digo, es que yo creo que todo el mundo ha dicho, bueno, como tengo la cena, pues como menos, ¿no? O como de otra manera. O no como. O no como directamente. Sí. Entonces, claro, ahí la liamos. Ahí la liamos mucho. Sí, ahí la liamos porque a lo mejor has pasado muchas horas en ayunas, claro, llegas que devoras. Entonces, llegas con sed, no bebes agua, ya vas a beber una bebida alcohólica, porque cuando vas a una cena, pues no te apetece beber agua así de entrada. Luego, llegas con mucho hambre, si te ponen aperitivos, arrasas con los aperitivos, que está bien tomar un aperitivo, pero deja espacio para lo que luego viene, porque seguramente el segundo plato va a ser una carne o un pescado que ya es proteína y ya no te va a engordar tanto como toda la mezcla que has hecho antes. Ay, las Navidades, Conchita Vidales. Pero es una época maravillosa, hay que bueno, disfrutarla. Pero llega enero y luego decimos, a ver, que Sonsoles habla con Conchita Vidales, ¿dónde la encuentro a esta mujer? Pues mira, actualmente me encuentras en Martín del Hierro, Amselem. Dirijo toda la parte de nutrición y de nutrigenética y de microbiota de ellos, de la clínica que está en Paseo de la Habana 24. A mí, a título también personal, me pueden encontrar en la página web que está recién estrenadita, que se llama con-medio vida.es. Así es con ella. Vida. Así es ella, como su web. Con vida y Conchita Vidales. Bueno, hemos hecho un juego de palabras ahí. Qué bueno. Lleva un guión en el medio. Y bueno, pues a través de ti lo que necesiten, ya saben que estoy a su disposición. Pero qué genial que una médico como tú sea tan profesional y tan amiga, y siempre que contamos contigo ahí estás. Yo te agradezco mucho siempre la recomendación. Sí. Yo te he sufrido en primera persona también para poder prepararnos físicamente en entornos bastante extremos. Y ya sabes que la recomendación está clara, pero sobre todo yo creo que si hay algo que decir de ti es la cercanía y la empatía que tienes con todo el mundo. Gracias, así que Sonsoles. yo me alegro Lo mucho intento. de que hayas estado hoy conmigo este ratito. Y yo feliz, le dijo la sartén al cazo, dice que yo hago muchas cosas, pero bueno, ella no para, así que... Bueno, mejorando el mundo, ya sabes, con vida. Un poquito, con vida hay que mejorar el mundo, yo creo que estamos aquí para eso, como decía Madre Teresa de Calcuta, el agua, una gotita del agua del mar no hace al mar, pero el mar no sería nada sin estas gotitas, así que gotita a gotita, pues eso, mejoremos un poco y
y vivamos lo más felices que podamos. Qué bueno, me alegro muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Gracias en a ti. Salud. Y yo igual. Y espero que pases unas bonitas Navidades. Pues seguro que sí, y lo mismo os deseo a todos, Sonsoles. Muchas gracias. Que comamos muy bien y nos hidratemos mucho. Eso, y Así que hagamos ejercicio también un poquito. Y que hagamos ejercicio, que la próxima no quedo con ella para comer, quedo con ella para entrenar. Así que quedaros, que ahora va con Francisco Merino. Algo que a mí me ha trastocado porque he dicho, la tecnología ya se nos está yendo de las manos. Qué bonito lo que nos va a enseñar y qué bueno para aquellas que queráis ser madres.